Jóvenes, tengan una muy buena tarde. Es un gusto para mí saludarles en esta oportunidad. Eh, siempre vamos a dar 1 o 2 minutos para poder dejar que cambien ustedes de un curso a otro curso y puedan ustedes no perderse el inicio de la clase. Mi nombre es Margaret Sofía Chojolán Mejía, soy abogada y notaria, soy egresada de acá de la Universidad Rural de Guatemala. Y con mucho gusto y con mucha alegría voy a trabajar con ustedes en este semestre el curso de Derecho Mercantil en lo que es su fase para preparación de privados. Entonces, vamos a iniciar a trabajar con ustedes. Quiero contarles que voy a estar preparando y voy a estar reforzando los videos que ustedes ya tienen anteriormente posteados dentro de la plataforma de la Universidad Rural de Guatemala. Así que ustedes, pues ya saben la metodología, tienen que ver el video. Posteriormente tiene que estar presente en las conferencias. Les suplico, por favor, estar presentes en conferencias para que puedan ustedes reforzar y puedan comprender de mejor forma todo el contenido del derecho mercantil. Así que es muy necesario que ustedes estén semana a semana en estas clases. Voy a hacer en lo posible de ver cómo nos coordinamos con cada uno de ustedes para poderles pasar y para que ustedes tengan también las diapositivas que vamos a estar trabajando semana a semana, o ustedes pueden directamente en el tiempo de la conferencia ir tomando la captura de pantalla de cada una de las diapositivas para que puedan tener el material necesario y el apoyo para poder estudiar para cada uno de los parciales. Recuerden, acá vamos 100%, el punteo es dentro de los exámenes, no hay trabajos, no hay laboratorios, no hay nada, únicamente tenemos el contenido de los exámenes. Tenemos los 2 parciales y el final, así que por favor, a poner mucha atención. Inicio ya con ustedes entonces. Quiero decirles también que voy a estar trabajando con ustedes al inicio de la clase, todo el contenido de la semana. Les voy a estar dejando lecturas obligatorias para cada semana, para que ustedes lo hagan dentro del transcurso de la semana de antes a la clase, para que ustedes puedan tener una mejor comprensión. Asimismo, vamos a ir dándole lectura a unas leyes importantes con el objetivo que al finalizar el semestre, ustedes hayan dado lectura ya a todas las leyes importantes que se relacionan con el derecho mercantil. Entonces, les suplico hoy, esta semana va a ser semana de atraso porque definitivamente no tienen la lectura que se les va a pedir, tampoco tienen las leyes en su totalidad, pero esta semana es de organización y al final de cada una de las conferencias, con excepción del día de hoy, bueno, también creo que hoy voy a dar unos 10 o 15 minutos últimos de cada una de las sesiones para poder trabajar las preguntas y respuestas. Ustedes pueden escribirme sus preguntas al correo directamente del curso. Yo voy a estar leyendo los correos y entonces voy a estarle dando respuesta a las preguntas que me alcancen en el tiempo y si no, las que quedan pendientes, yo las leo en el transcurso de la semana y se las respondo la siguiente semana, ¿sí? Así que así vamos a estar trabajando. Es un curso muy bonito, Derecho Mercantil es muy especial. No nos vamos a estresar ni quiero que sea carga para ustedes este curso, al contrario, que yo les pueda brindar todo el apoyo que ustedes necesitan en esta etapa tan importante y casi final de la carrera en la que ustedes están finalizando. Así que vamos iniciando ya, cuando ya tenemos un promedio de 110 personas conectadas. Iniciamos entonces, por favor, y necesito que tengan siempre, a partir de la otra semana, que tengan las leyes que yo les voy a decir, ¿verdad? Quizás el día de hoy, pues no se puede porque no sabían ustedes. Sin embargo, la próxima semana definitivamente ya van a tener la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con ustedes esta semana ya. Este es el curso de Derecho Mercantil. En su fase, estamos sobre el contenido de la semana número 1. Creo que cada uno de ustedes ya tiene una información importante que le ha brindado la universidad. Sin embargo, se las estoy transmitiendo también para que si en algún momento no han hecho, no han cumplido con los requisitos de inscripción y de asignación de curso, lo puedan hacer, porque ya prácticamente hasta el 8 de febrero es el último día para que ustedes puedan cumplir con esto, por favor. Entonces, ahí estamos. Hablamos entonces...
Primero, la universidad les recuerda que para que sean válidos todos sus cursos deben haber cumplido con la asignación en el formulario que está acá en pantalla. También el límite para hacer la asignación de los cursos es el 8 de febrero. Si aún no han cumplido con ese requisito, por favor hay que descargar, llenar y firmar y enviar o entregarlo a su sede antes de la fecha indicada, es decir, antes del 8 de febrero. Entonces es importante que sepan ustedes que los estudiantes que se asignen los cursos de forma extemporánea van a tener que pagar una penalización de 25 quetzales por semestre por curso asignado después de la fecha límite. Entonces es importante que lo hagan, por favor. Si tienen alguna duda y para mayor información debe comunicarse con su sede académica. La boleta de inscripción, reinscripción y programas especiales, también la universidad les recuerda que deben cumplir con su proceso de inscripción para poder estar ustedes solventes y entrar ya dentro de ya el semestre normal de la universidad. Nuestro curso es Derecho Mercantil y Procesal Mercantil. Vamos a trabajar esto sobre la fase. Vamos a trabajar hoy el contenido de la semana número 1. El tema que vamos a desarrollar hoy es el derecho mercantil y el comerciante. Mi nombre es Margaret Sofía Chojolán Mejía de Funes y soy abogada y notaria egresada de la Universidad Rural de Guatemala. Vamos a iniciar un poquito. A veces yo hablo un poco rápido, pero ustedes no tengan pena que trato de que ustedes me entiendan lo mejor posible y eso es lo más importante. Bueno. En esta diapositiva, yo les presento a ustedes un listado de libros y de leyes sugeridos que nos van a servir durante este semestre. Sugeridos porque actualmente hay mucho material electrónico, mucho material que ustedes pueden descargar, pero nada a mi criterio sustituye el que ustedes tengan en cualquier momento un libro en físico o al menos que impriman los documentos que vayan a descargar en línea para que los puedan tener a la mano y llevarlos con ustedes a donde sea necesario, porque este semestre no solo vean ustedes que es necesario cumplir con el requisito de ganar estos seminarios de fase, sino al contrario, es una formación profesional que ustedes tienen que hacer. Así que no vamos a pasar desapercibido el hecho de que debemos que salir preparados y tenemos que esforzarnos más. Por favor, lectura todas las semanas de lo que se les solicita, mínimamente, si pueden, lean más. Los libros que se les sugieren son Derecho Mercantil Guatemalteco, del doctor René Arturo Villegas Lara, tomo 1, 2 y 3. Esos son los 3 libros que vamos a agotar. Si ustedes ya los tienen en fotocopia o los tienen en ediciones pasadas, ya no hagan el gasto nuevamente, sino utilicen eso y únicamente vamos a ir viendo qué cosas se han reformado y qué cosas han cambiado. Y ahí mismo van ustedes actualizando libros y también sus códigos. Ahora, el Código de Comercio sí les recomiendo, como ha sufrido muchas reformas en los meses recientes y en los años recientes. Si tienen un código de comercio que ya tiene mucho tiempo, ese sí lo vamos a cambiar, por favor. Les suplico que en lo posible compren ustedes códigos que tengan un margen ancho. Yo les muestro un código, no sé si lo ven por ahí, pero yo les sugiero que tengan códigos que tengan un margen ancho y no aquellos que tienen un margen muy pequeño, porque los códigos que tienen un margen muy pequeño no nos permiten hacer anotaciones y hacer pues referencia con otros cuerpos legales. Entonces les suplico que lo vayan haciendo. Asimismo les sugiero, no es obligación, pero les sugiero que usen estas notitas que ustedes ven y que compramos comúnmente en las librerías. Estas notitas pues son como pegatines y ustedes los pueden utilizar para que ustedes puedan hacer las anotaciones, puedan hacer anotaciones de doctrina, ejemplos y sea más fácil para ustedes después repasar todo lo de sus códigos, ¿verdad? Entonces, obligatoriamente todas las semanas también tienen que tener su Código de Comercio de Guatemala. Si es comentado o no, no importa, pero tienen que tener un Código de Comercio actualizado. Las leyes que tenemos que tener obligatoriamente son las que aparecen en el cuadro verde y es la Constitución Política de la República de Guatemala, nuestro Código Civil y nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Esas no nos pueden faltar, por favor. Aparte de eso, les agrego yo a ustedes 26 leyes más, que por el tiempo no le voy a dar lectura, pero espero que ustedes sean muy unidos y solidarios con sus compañeros y que los pocos que me puedan escribir o los muchos que me escriban, yo les voy a hacer llegar las diapositivas de semana a semana y ustedes me van a hacer el favor de
compartirlas con todos los compañeros o si tienen un grupo de fase o algo así, que ustedes inmediatamente las puedan compartir porque si son muchos estudiantes a mí se me dificulta reenviar el correo para todos, pero si ustedes son compañeros solidarios, pues van a uno que tenga en el semestre de una sede y se la pasan por favor la presentación a todos y entonces van a tener ustedes estas leyes. Esto es lo importante, por favor, para que ustedes agoten el contenido completo de lo que es el derecho mercantil de Guatemala. Muy bien. Vamos a iniciar ahora entonces con lo que es el derecho mercantil. Si tienen a la mano el Código de Comercio, la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil, vayan así rápido, ténganlo a la mano y para la otra sesión, por favor, eso no les debe faltar ahí en su mesa. Y más que no solo están estudiando esta fase, o sea, este curso, sino otros también les van a servir estas leyes, por favor. Bueno, iniciamos entonces trabajando la definición doctrinaria del derecho mercantil. No es una definición legal, porque no tenemos una en específico en un cuerpo legal en el derecho guatemalteco, pero sí tenemos muchas que toman como base esta definición. El derecho mercantil se entiende como un conjunto de doctrinas y normas jurídicas. Y oiga bien esto, dice que codificadas o no, estudian la actividad profesional del comerciante, las cosas mercantiles y los negocios jurídico-mercantiles. Estas tres cosas son lo que estudia nuestro derecho mercantil en Guatemala. Van a ver que estudia entonces la actividad profesional del comerciante, las cosas mercantiles y los negocios jurídico-mercantiles. Esto es en sí lo que estudia, por favor. Dice que estas doctrinas y normas jurídicas pueden ser codificadas o no pueden ser codificadas. Vamos a ver que cuando son codificadas es porque están dentro de un cuerpo legal. Cuando no están codificadas es porque no están dentro de un cuerpo legal. Pero vamos a entender dentro de unos momentos ya por qué se dice que codificadas o no. Más que todo es porque el derecho mercantil tiende a ir adelante a la legislación. Tiende a ir adelante las relaciones mercantiles, las relaciones comerciales, no las podemos detener. Hay, por ejemplo, acá en Guatemala y en todo el mundo, a raíz, por ejemplo, de la pandemia, se han vuelto muy famosas las compras en línea. Y díganme ustedes en dónde está codificado todo lo referente a las compras en línea. No tenemos. Sin embargo, no podemos decir que hay una desprotección completa, puesto que se van a tener que agregar estas normas o estas compras o estas actividades comerciales que se hacen, las tenemos que encuadrar dentro de lo que ya tenemos codificado al momento de surgir un problema. Sin embargo, esta característica importante del derecho mercantil es que tiende a ir adelante a lo que ya se encuentra legislado. Esta definición doctrinaria la encontramos su basamento jurídico en el artículo 1 del Código de Comercio, y dice el artículo 1 del Código de Comercio. Si lo tienen ahí de una vez, utilícenlo. Los comerciantes, dice aplicabilidad, los comerciantes en su actividad profesional, ahí tenemos esa primera. Los negocios jurídicos mercantiles, ahí estamos, y las cosas mercantiles, ahí están. Estas tres cosas son lo que estudia el derecho mercantil. Las actividades profesionales del comerciante, las cosas mercantiles y los negocios jurídicos mercantiles. Avanzamos en el artículo 1 y dice, se regirán por las disposiciones de este código y en su defecto por las del derecho civil. Cuando ustedes lean este tomo 1 del doctor René Arturo Villegas Lara, van a ver que él nos explica ahí que el artículo 1 del Código de Comercio no debió haber dicho que se van a regir, si no encontramos la norma dentro del Código de Comercio, que no vamos a utilizar el derecho civil, sino el Código Civil. Es decir, que cuando no encontramos algo que tenga fundamento legal dentro de nuestro Código de Comercio, podemos ir directamente a nuestro Código Civil. Dice que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspiran al derecho mercantil. ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales del derecho mercantil? Tenemos mínimamente estos artículos que yo utilizo, pero hay muchos más. El 5, el 28, el 29, el 30, el 31, el 34, 39, 42, 43, 62, 63 y 130 de la Constitución Política de la República de Guatemala son los artículos mínimos que hacen fundamento de nuestro derecho mercantil.
No vamos a dar lectura acá, puesto que no tenemos mucho tiempo y yo les voy a agotar a ustedes todo el contenido del derecho mercantil. Recuerden que en la universidad tenemos mercantil 1, 2, 3, son 3 semestres, y aquí tenemos un único semestre, pero vamos a terminar. Entonces, ustedes en casa, por favor, van a repasar estos artículos y van a leerlos, no memorizarlos, sino van a entender ustedes por qué se dice que estos también son fundamentos constitucionales sobre lo que es el derecho mercantil. Pasamos ahora a las características de lo que es el derecho mercantil, es decir, ¿cómo es el derecho mercantil? ¿Qué características tiene? ¿Qué lo hacen convertirse a esta clase de derecho en un derecho mercantil? Primero entendemos que este derecho mercantil es poco formalista. Es poco formalista porque no existen leyes cuadradas o cerradas para poder realizar una actividad mercantil. Tiene sus excepciones. Por ejemplo, la constitución de un banco, la constitución de una sociedad. Si no existen los requisitos mínimos necesarios, pues nunca se va a inscribir ese banco como sociedad especial o nunca se va a inscribir una sociedad mercantil. Sin embargo, las actividades o en sí lo general que se hace dentro del derecho mercantil no es muy complicado y es poco formalista. Yo voy, compro en la esquina una libra de arroz para hacer el almuerzo del día de hoy y no necesito apartar un turno, no necesito hacer un contrato formal, no le tengo que preguntar al de la tienda si me va a dar o no factura, lo debería hacer, pero no me impide, el hecho que no me la extienda no me impide que yo pueda hacer esa transacción mercantil, ¿verdad? Entonces decimos que es poco formalista. Número 2, inspira rapidez y libertad en los medios para traficar. ¿Por qué se dice que inspira rapidez y libertad en los medios para traficar? Porque más adelante vamos a ver ya dentro de lo que son específicamente los elementos del derecho mercantil que las personas saben el alcance de sus deberes y el alcance de sus derechos dentro de las transacciones mercantiles, aunque no las pongamos dentro de un contrato mercantil. Yo voy y le compro, por ejemplo, una zapatería, un par de zapatos, y yo tengo, hay rapidez porque yo no necesito a veces ni encargarlo ni nada, sino únicamente voy, me los pruebo, los compro y ya. Y inspira rapidez y libertad en los medios para traficar. ¿Qué significa eso? Que no hay algo que me impida, no hay algo que yo tenga que llenar como requisitos mínimos para celebrar esa transacción jurídico-mercantil. Su adaptabilidad. Dentro de la característica de adaptabilidad del derecho mercantil tiene que ver mucho lo que va sucediendo con el tiempo. El derecho mercantil tiende a ser adaptable. Nuestro derecho civil, por eso es de que se están haciendo propuestas nuevas para cambiar todo lo relacionado al derecho civil y procesal civil, porque todo tiene que ver con formalismos, con audiencias escritas, y no hay una inmediación directa en algunos procesos, únicamente en los orales. Y entonces el derecho mercantil tiene que ser adaptable. ¿Cómo ha pasado, por ejemplo, ahora en relación a la época de pandemia? Antes teníamos que ir y comprar y ahora las empresas ya ponen a nuestra disposición las que no tenían antes entrega a domicilio, ahora ya la tienen. Ahora tenemos a personas que, por ejemplo, acá donde yo vivo, tengo personas que se dedican a ir al mercado, a hacer compras de mercado, no de supermercado, sino van a un mercado y me traen todo lo que yo necesito o únicamente por un costo, entonces ellos hacen eso. Tiene que ser adaptable a lo que va sucediendo, a lo que va aconteciendo. Por eso es adaptabilidad. Tiende a ser internacional. ¿Por qué es internacional? Porque aunque nuestro Código de Comercio, nuestras leyes tengan que ver y rijan únicamente dentro del espacio de nuestro país, no impide eso que yo vaya y que comercialice hacia otro lugar. ¿Cuántas personas no se han dedicado a traer de otros países cosas que no existen acá y las venden? Por eso tiende a ser internacional. Posibilita la seguridad del tráfico jurídico. Cuando se habla de la posibilidad del tráfico jurídico es que hay una cantidad y más que todo hay mucho movimiento en relación a todo lo que es el tráfico jurídico mercantil. Todas las personas ahora venden, compran y eso no lo podemos detener. Los actos en masa. Una importante característica del derecho mercantil son los actos en masa. ¿Qué significa eso de los actos en masa? Yo compré un par de zapatos y no me quedó y yo voy y se lo vendo a otra persona, pero ¿será que yo soy comerciante solo por haber vendido un par de zapatos? Definitivamente no.
porque yo ni estoy registrada como comerciante, ni estoy vendiendo cosas en masa, sino únicamente algo que se dio como una transacción normal. Sin embargo, dentro de las características del derecho mercantil, vamos a ver que tienen que haber actos en masa, es decir, cantidades, para que se pueda catalogar como una transacción jurídico-mercantil. Sencillez, eso tiene que ver mucho con lo que es poco formalista. No hay requisitos, no hay que cumplir muchas cosas, sino solo los mínimos o con sus excepciones como hemos mencionado. Su profesionalismo. Yo sé que si le voy a comprar a una persona y esa persona me va a hacer o no va a cumplir las expectativas en relación a la compra o en relación a lo que yo estoy requiriendo dentro de mi transacción mercantil, entonces yo sé que a esa persona ya no le voy a confiar alguna otra compra. Entonces, ¿qué es lo que significa? Tiene que haber un profesionalismo. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, muchas empresas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando vamos a un lugar a pedir, por ejemplo, algún alimento, hablamos de un alimento en un restaurante de comida rápida y nos dicen, bueno, espera un momentito porque ya y se atrasan y nos dicen 10 minutos y pasan 20 y cuando ya nos pasan algo de más. ¿Para qué? Porque ahí tiene que haber profesionalismo. Ellos lo que quieren es conservar el aviamiento mercantil. El aviamiento, recuerden ustedes que es la famosa fama mercantil. Hablamos ahora de los principios de derecho mercantil. Dentro de los principios del derecho mercantil está la buena fe. La buena fe es que las personas que están realizando una transacción jurídico-mercantil no tienen la intención de defraudarse. Yo, si tengo una empresa de calzado, yo no quiero vender mal producto, porque si vendo mal producto ya no voy a obtener el mismo resultado. Entonces, y la persona que me va a comprar a mí ya no me va a llegar a visitar. Entonces, tiene que haber una buena fe en relación a las transacciones mercantiles. La verdad sabida. Cuando se habla de verdad sabida es que yo sé mis obligaciones y sé mis derechos tácitamente. ¿Qué significa? Si yo compro, yo tengo y sé que mi responsabilidad es pagar el precio de la cosa que estoy comprando. Si al contrario yo estoy vendiendo, sé que tengo que entregar la cosa que yo estoy vendiendo. Entonces hay una verdad sabida dentro de las responsabilidades que se tienen en las transacciones mercantiles. C, toda prestación se presume onerosa. Si no hay intención de lucro, que es la que sigue, si no hay algo oneroso dentro de las transacciones mercantiles, díganme qué objetivo tiene entonces el poder inmiscuirnos dentro de las transacciones comerciales. Entonces, todas las prestaciones deben generar ganancias, deben ser onerosas. Inciso D, la intención de lucro, que estas dos por eso las pongo siempre a la par. ¿Por qué? Porque ahí tiene que haber intención de lucro dentro de lo que yo estoy haciendo. Ninguna persona va a abrir una empresa o va a hacer una transacción jurídico-mercantil o va a abrir una sociedad sin el ánimo de lucrar, sin el ánimo de tener algo oneroso. Inciso E, ante la duda deben favorecerse las soluciones que hagan más segura la circulación de mercaderías. ¿Qué significa eso? Que en algún momento cuando una de las partes haya, por ejemplo, alguna controversia, algo que los esté molestando, entonces dice, ante la duda o ante algún problema que surja, deben favorecerse las soluciones que hagan más segura la circulación. Yo no sé si ustedes han sabido de aerolíneas, por ejemplo, que cuando ellos les queda mal un avión o no está bien o se descompone o algo, la empresa de la aerolínea corre con los gastos de hotel, con los gastos de transporte, de llevarlo a uno, por ejemplo, al hotel y decir, mire, su vuelo era a las 7 de la noche, pero va a salir hasta las 12 de la noche, de madrugada, entonces la vamos a llevar a un hotel a descansar, su equipaje ya está ahí, se le va a brindar una cena y de ahí otra vez se le va a regresar el transporte al aeropuerto. Entonces, deben haber la forma de favorecerse y darle la solución más segura a todo lo que son las circulaciones de mercaderías o la circulación de asuntos mercantiles. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ya vimos ahorita la definición del derecho mercantil, las características, los principios del derecho mercantil. Ahora pasamos a los sujetos del derecho mercantil. Los sujetos del derecho mercantil los vamos a dividir en dos partes y por eso acá en esta diapositiva yo quise de una vez separar una de otra y una la vamos a trabajar juntos. Vamos a entender que los sujetos que conforman el derecho mercantil son dos, los comerciantes individuales y los comerciantes sociales. Ellos son los que forman o son los sujetos del derecho mercantil. No hay otro, los comerciantes individuales. Cuando se habla de un comerciante individual, en pocas palabras es una sola persona. Yo soy vendedora, yo soy compradora, yo tengo una empresa, no sociedad, porque si tengo una sociedad ya no estoy como comerciante individual. Entonces yo tengo una empresa,
tengo un establecimiento comercial o soy comerciante individual. Ahí estamos hablando de comerciantes individuales. Y los comerciantes sociales. Cuando se habla de comerciantes sociales, estamos hablando de un grupo de personas, ¿sí? De un grupo de personas. Y por eso es que surge más adelante la duda de la nueva sociedad en Guatemala creada como la nueva sociedad de emprendimiento. Porque dicen, bueno, entonces esta es o no sociedad porque se puede crear solo con una persona, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Entonces, los comerciantes sociales es un grupo de personas que se organizan jurídicamente y cumpliendo todos los requisitos de las leyes mercantiles y civiles para organizarse creando una sociedad. ¿Qué tipo de sociedad? Puede ser una sociedad colectiva, una sociedad en comandita simple, una sociedad en comandita por acciones, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de emprendimiento, bueno, tienen que ser todas las 6 tipos de sociedades que tenemos actualmente en Guatemala. Y un comerciante individual es aquella persona que, según el artículo 2 del Código de Comercio, ejerce primero en nombre propio. ¿Qué significa que tiene que ser obligadamente en nombre propio? Que, por ejemplo, yo le trabajo en una farmacia, yo vendo, recibo dinero, compro y todo eso, todas las transacciones mercantiles yo las estoy haciendo como trabajadora de esa farmacia, pero yo no estoy trabajando a mi nombre, sino lo estoy haciendo en nombre de un principal. Entonces yo ya no soy un comerciante individual, sino que yo soy un auxiliar del comerciante, porque hago las transacciones mercantiles no en mi nombre, sino en nombre de otra persona, que es el principal, o que le vamos a decir así dentro de lo del comercio, le vamos a llamar principal. Ahora, ¿cuáles son las características entonces que ese comerciante individual debe ejercer en nombre propio? Es decir, yo vendo, yo soy el que estoy haciendo las transacciones comerciales. Y segunda cosa, tiene que ser con fines de lucro. El comerciante tiene que ejercer en nombre propio y tiene que tener la intención de lucro al momento de realizar cualquier transacción. Número 3, debe dedicarse a actividades calificadas como mercantiles. ¿Cuáles son las actividades calificadas como mercantiles? A ver si ustedes ahí recuerdan cuáles son las 3 que dijimos que eran las actividades y en dónde están su fundamento legal. No los veo, pero espero que ustedes estén respondiendo ahí. Dijimos que eran los negocios jurídicos mercantiles, las cosas mercantiles, y están reguladas dentro del artículo 1 del Código de Comercio. Entonces, tiene que dedicarse a una de estas actividades. Otra cosa es que debe tener la capacidad de ejercicio. Esto lo encontramos en el artículo 8 del Código Civil. Miren, aquí ya estamos llegando casi a las 4 de la tarde y todavía nos falta un poquito. Bueno, yo porque ver si busco no mis códigos. Bueno, aquí los tengo, pero no los quiero leer. Cuando hablamos de tener capacidad, me imagino que ustedes ya están viendo esto, ya en el derecho civil o ya lo vieron, cuando se habla de capacidad de ejercicio, recuerden que todos tenemos capacidad de goce, se nace con la capacidad de goce, por el simple hecho de ser personas. Pero la capacidad de ejercicio la puedo ejercer, la puedo tener yo a partir de que yo tengo los 18 años de edad. Entonces, aparte, tengo que ejercer en nombre propio, con fines de lucro, debo dedicarme a actividades calificadas como mercantiles, que están en el artículo 1 del Código de Comercio, y debo tener también capacidad de ejercicio, es decir, que puedo tener ya más de 18 años de edad. Según una excepción, la tenemos en el artículo 7 del Código de Comercio, que es cuando hay incapaces o interdictos. Es decir, que una persona que llega a la mayoría de edad no puede declararse con una capacidad de ejercicio porque esa persona tiene un problema, tiene una discapacidad física, tiene, por ejemplo, un problema, tiene un síndrome, una enfermedad, o simplemente también es una persona que tiene algún vicio y que puede dilapidar todo lo que se refiere a lo de comercio. Entonces, hay una excepción ahí. Otro también, dentro de los comerciantes individuales, también tenemos a los comerciantes extranjeros. A los comerciantes extranjeros. ¿Qué significa eso? Que puede o no una persona nacional y también puede ser una persona extranjera. Y los cónyuges comerciantes que lo encontramos, ese sí lo vamos a revisar en el artículo 11 del Código de Comercio. Dice: el marido y la mujer que ejerzan juntos una actividad mercantil tienen la calidad, ¿qué dice? De comerciantes, a menos que uno de ellos sea auxiliar de las actividades mercantiles del otro. ¿Qué significa eso? Que hay una pareja de esposos y ellos los dos se dedican al comercio, los dos. Pero ¿qué dice según el 11 del Código de Comercio? Que los dos tienen calidad de comerciantes. No el esposo
Y se los explico acá porque ellos no están formando sociedad. Aparte si tienen su sociedad, pero en el caso que no tengan sociedad. Entonces ellos los dos se dedican a las actividades del comercio, pero no formando sociedad, la ley los cataloga a ellos como comerciantes individuales. Es decir, el esposo es comerciante individual y la esposa también es comerciante. A menos, dice, que uno de ellos haga las actividades de auxiliar, es decir, que la esposa, por ejemplo, trabaje en nombre y por cuenta de su marido, que ella haga sus transacciones, pero en nombre y en representación del marido. Entonces ahí no sería considerada como el 11 del Código de Comercio, sino que ahí sería ya como un auxiliar del comerciante. Ahí estamos con los comerciantes individuales, una persona, y ya vimos cuáles son las características que deben cumplir. El otro sujeto que es también del derecho mercantil son los comerciantes sociales. Y los comerciantes sociales siempre van a constituirse como una sociedad, ¿verdad? Como una sociedad. Puede ser una sociedad colectiva que está regulada del artículo 59 del Código de Comercio en adelante, una sociedad en comandita simple que está en el artículo 68 en adelante del Código de Comercio, una sociedad de responsabilidad limitada que está regulada en el artículo 78 en adelante del Código de Comercio, una sociedad anónima, que es la que más se utiliza, que está regulada en el artículo 86 en adelante del Código de Comercio, una sociedad en comandita por acciones, que está regulada en el artículo 195 en adelante del Código de Comercio, y también la famosa y la nueva sociedad de emprendimiento, que está regulada en el artículo 1040 y unos más del Código de Comercio, que es la reciente sociedad creada, ¿verdad? Bueno, ni tan reciente, pero para cuestiones de estudio y de libros y todo, pues sí es nueva esta nueva sociedad de emprendimiento. Entendemos entonces quiénes son los sujetos del derecho mercantil, los comerciantes individuales y los comerciantes sociales, ¿verdad? Muy bien. Aparte de ello, vamos a conocer que hay comerciantes sociales especiales. Se les llama comerciantes sociales y regreso a esta diapositiva. Recuerden que hay dos clases de sujetos en el derecho mercantil. Individuales, comerciantes individuales y comerciantes sociales. Y entonces dirán ustedes, hay una tercera que son comerciantes sociales especiales. No, porque los comerciantes sociales tienen una variante que son los comerciantes sociales especiales. ¿Por qué? Porque son sociedades anónimas especiales. Y se les llama sociedades anónimas especiales porque estas también son sociedades anónimas. Son sociedades anónimas porque se van a constituir también como sociedades anónimas, pero estas sociedades anónimas tienen y se rigen no por el Código de Comercio, sino que ellas tienen una ley especial y de ahí viene su nombre. Por eso se les dice comerciantes sociales especiales, porque tienen una ley especial. La primera es la sociedad anónima bancaria, la sociedad anónima de seguros, las sociedades anónimas financieras y las sociedades anónimas para almacenes generales de depósito. Entonces tenemos, por ejemplo, en las sociedades anónimas bancarias, tenemos la ley de bancos y grupos financieros y tenemos otras leyes y reglamentos. Las sociedades anónimas de seguro, tenemos, por ejemplo, la ley de la actividad aseguradora. En las sociedades anónimas financieras también tenemos la ley de la actividad aseguradora y las sociedades anónimas para almacenes generales de depósito tenemos una ley que es la ley de almacenes generales de depósitos. Entonces, estas sociedades son anónimas, pero aparte de regularse por el Código de Comercio, se rigen por su ley especial. Por eso se les dice comerciantes sociales especiales. Ahí estamos. Estas las vamos a ir trabajando poco a poco, así que ahorita vamos de lo general a ir trabajando cada sociedad y cada elemento y todo eso, no tengan pena. Profesiones u oficios que se encuentran excluidos de lo que es el tráfico comercial. Tenemos esto lo regulado en el artículo 9 del Código de Comercio. Vamos a hacer una revisión rápida de este artículo. Dice, no son comerciantes, es decir, no van a ser comerciantes. Primero, los que ejercen una profesión liberal. Por ejemplo, nosotros, los abogados y notarios, no somos comerciantes. No somos comerciantes. Yo ofrezco servicios, los ingenieros, por ejemplo, ofrecen servicios, los médicos ofrecen servicios. Entonces, las profesiones liberales no constituyen un comerciante. Ahora, si yo aparte de ser abogada y notaria, tengo una empresa o tengo por ejemplo, tengo una librería, entonces yo ya puedo estar como comerciante individual.
Pero ojo, me convierte comerciante el hecho de tener una empresa, no el hecho de que yo sea una profesional. Número 2 dice, los que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa, de su propia empresa. ¿Qué significa eso? Las personas, por ejemplo, que se dedican a las labores agropecuarias, es decir, que tienen, por ejemplo, tienen en su casa, no sé, unos 40, 50 docenas de pollitos y están cuidando también otros animales domésticos que puedan utilizarse, pero los utilizan solo para el uso y más que todo para entregarlos a otra persona y que la otra persona los comercialice o mejor aún, hacen uso únicamente de ellos dentro de la familia, entre los vecinos, dice que no se consideran como actividades comerciantes, ¿verdad? Cuando lo hacen bajo cargo de su propia empresa. Número 3, los artesanos que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos. Cuando se habla de eso es, por ejemplo, un pintor, una persona que se dedique al arte, una persona que sea, por ejemplo, que haga floreros, ¿verdad? Y es una persona que hace eso, son artesanos, pero no tiene un local especial para que se puedan poner a la venta sus productos. Si esta persona es un artesano, pero abre el portón de su casa o abre un lugar especial y registra todo para poder para comercializar los productos que él está elaborando, claro que se convierte en un comerciante. Sin embargo, si no es así, entonces es únicamente un artesano y no se convierte en un profesional, en un comerciante, perdón. ¿Cuándo hay un negocio mixto? Eso lo vemos en el artículo 5 del Código de Comercio. Y estas son cosas muy simples. Cuando un negocio jurídico regido por el código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. ¿Qué significa esto? Yo voy a una zapatería, compro ese par de zapatos, yo no soy comerciante, pero la otra persona sí es comerciante. ¿Queda algo mal en relación al producto? ¿Qué ley es la que yo tengo que regir? Si es yo soy y una persona civil, no soy comerciante. Entonces yo digo, no voy a pelear mis derechos con el Código Civil, pero la otra persona es un comerciante. Entonces, según el 5 del Código de Comercio, lo que va a regir es en un negocio mixto, es decir, cuando interviene un comerciante y uno que no es comerciante, va a regir las leyes de comercio. ¿Qué es un pacto leonino? Artículo 34 del Código de Comercio. Y específicamente un pacto leonino es que no se puede dejar a una persona sin participación de ganancias. Veamos, por favor, artículo 34. Son nulas si se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social en que se estipule que alguno de los socios no va a participar en las ganancias. Es decir, que en una sociedad o en un documento se queda, no, todos vamos a ser socios, pero este socio no va a poder obtener ganancias dentro de la empresa o dentro de la sociedad. Entonces, eso se le llama pacto leonino y está prohibido estrictamente en nuestro Código de Comercio. Todos debemos participar a partir de las ganancias cuando somos socios o aún más cuando somos comerciantes individuales. ¿Qué es un comerciante fallido? Vamos con el artículo 6 y el artículo 21 del Código de Comercio. Busquémoslo rápido, por favor. Dice, tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que conforme al Código Civil son hábiles para contratar y para obligarse. Está hablando de la capacidad para ser comerciante individual. Ahora para unir y entrelazar esto, y usted debe poner ahí en el artículo 6, ponga el 21, y en el 21 pone el artículo 6 del Código de Comercio. En el artículo 21 dice, declarados en quiebra. No pueden constituir sociedad los declarados en quiebra mientras no hayan sido rehabilitados. Esto es un comerciante fallido, es decir, una persona que ha sido declarada en quiebra y no puede entonces constituir nuevamente una sociedad a no ser que haya sido rehabilitado. La rehabilitación aquí en el derecho mercantil no tiene nada que ver con ese tipo de rehabilitación que nosotros a veces pensamos, no, sino tiene que ver con todas las leyes mercantiles, cumplir con el pago de impuestos, cumplir con los finiquitos necesarios para que pueda nuevamente inscribirse como un comerciante individual o como para formar parte de una sociedad mercantil. Diferencia entre el derecho civil y diferencia con el derecho mercantil. El derecho civil se encarga de las relaciones entre los particulares.
Al derecho civil no le importa si una persona es comerciante o no, sino que sean particulares, ya sean personas físicas o sean personas jurídicas. Mientras el derecho mercantil se ocupa de regular la actividad de los empresarios en el ejercicio de su profesión. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, yo tengo una empresa, digamos, tengo una librería y en la librería una persona llega y da una vuelta y en la vuelta de su vehículo le da el portón de mi negocio. Yo soy comerciante, pero la otra persona no es comerciante, pero dígame, ¿qué tiene que ver eso en relación a las leyes mercantiles? ¿Qué ley es la que tengo que aplicar yo? El derecho civil, porque estamos hablando de relaciones únicamente entre particulares. Dañó mi propiedad y él tiene que responder a los daños que le causó a mi propiedad. Derecho civil. En cambio, el derecho mercantil tiene que ver con toda la actividad relacionada con la profesión y con las actividades jurídico-mercantiles, ¿verdad? La compra, venta, la entrega de mercaderías, todo eso tiene que ver en relación a eso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy en cuenta la diferencia de lo que existe entre el derecho civil y el derecho mercantil. Iniciamos ahora hablando ya sobre lo que son las generalidades de las sociedades mercantiles. Generalidades de las sociedades mercantiles. Hablamos de el fenómeno asociativo y hablamos ahora de los antecedentes históricos de la sociedad mercantil. Cuando hablamos del fenómeno asociativo, vamos a ver y vamos a regirnos y recordar un poquito lo que ya leyeron ustedes hace ya unos semestres atrás sobre lo que eran los inicios del derecho mercantil. Recuerden ustedes que antes únicamente había el trueque, es decir, una persona producía telas y otra persona producía calzado, entonces había un trueque. Significa que yo necesitaba calzado, yo tenía telas y la otra persona necesitaba telas y me podía dar calzado. Entonces hacíamos un trueque y así íbamos ampliando nuestras transacciones o nuestro trueque con otras personas. Sin embargo, después tuvo que haber fenómeno asociativo, es decir, que las personas tuvieron que crear conglomerados, tuvieron que crear unión y fortalecer esas uniones para poder lograr crecer dentro de lo que se le llamó primero las tribus, los gens. ¿Qué significa eso? Que en esa tribu, por ejemplo, los que tenían más fuerza, los jóvenes se dedicaban a la construcción de las viviendas, se dedicaban a la cacería, los más grandes se dedicaban al consejo, al cuidado de los animales de granja, las mujeres en un momento se dedicaron únicamente a cuidar a los hijos, a la cocina, y los niños o los más jóvenes hacían la recolección, por ejemplo, de frutas, y entonces se fue creando lo que fue el fenómeno asociativo para poder subsistir y principalmente el fenómeno asociativo, que es el antecedente original de lo que son las sociedades mercantiles, hablamos que se dio para la satisfacción de las necesidades básicas. Ahora el comercio ya no sirve únicamente para satisfacer nuestras necesidades básicas, porque ya nuestras necesidades básicas, ya las que antes nos enseñaban nosotros en la escuela como necesidades básicas, ya, por ejemplo, ahora Internet ya se vuelve una necesidad básica, otras cosas se vuelven necesidades básicas. Entonces, en un inicio, el fenómeno asociativo surge para cumplir y para poder satisfacer las necesidades básicas, muy básicas, en relación a los grupos de los seres humanos. También hablamos de los antecedentes históricos de las sociedades mercantiles, como por ejemplo la propiedad, la copropiedad. Cuando había una copropiedad, y actualmente todavía esta figura jurídica aparece regulada dentro de nuestro Código Civil, pero la copropiedad es cuando dos personas son propietarias de una misma cosa. Y se dice que es de una parte alícuota. Cuando se dice que es una parte alícuota, es que yo soy dueña, por ejemplo, con otra persona de este código, y yo soy copropietaria de este código y otra persona también. Pero cuando se habla de que es una parte alícuota, significa que no sé de qué parte de la mitad soy dueña, pero no sé de qué mitad. Si la primera, la última, la del centro, o por partes, o una sí, una hoja mía y una de la otra persona, no. Eso se dice que es una parte alícuota. Por eso es de que cuando se deja en copropiedad una propiedad como hermanos, por ejemplo, con primos, con
tíos. ¿Qué es lo que pasa? Que todos son dueños, pero es una parte alícuota. No se dice esta línea es de uno, esta línea de otro, no, sino que al final tienen que hacer ellos el trámite que en civil se llama la división de la cosa común, ¿verdad? Entonces, la copropiedad es un antecedente histórico también de la sociedad mercantil. El Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi aparece dentro de los primeros códigos a nivel mundial que tenían que ver más con las leyes civiles que con las mercantiles, pero regía relaciones que tenían que ver con sociedad, con las transacciones, y fue aceptado a muy inicio de la historia del derecho mercantil. En Grecia se regía el derecho, se regía por el derecho civil, es decir, que todo lo relacionado con el comercio no tenía en sí su propio código, sino que nos íbamos directamente a las leyes civiles. En Roma se da la recepción de los impuestos y explotación de servicios públicos. En la Edad Media aparecen las sociedades mercantiles y se divide ya lo que es el derecho civil y lo que es el derecho mercantil. Es decir, que ya en la Edad Media ya no es como en Grecia, que todo era derecho civil. Ya en la Edad Media se divide el derecho mercantil, se divide el derecho civil. Y se da un incremento muy grande sobre los lugares que estaban cerca de los mares. Por eso es que los comercios o el comercio a nivel internacional y el antecedente histórico del derecho mercantil en relación a las sociedades tiene que ver con el comercio marítimo, con el derecho marítimo, ¿verdad? Por ejemplo, anteriormente había un código, un seguro que se le llamaba el de la hechazón. Se le llamaba el de la hechazón porque sucedía de que yo tenía que transportar, por ejemplo, un bulto de telas dentro de una embarcación y entonces, si yo quería que esas telas llegaran hacia el otro lugar, tenía que pagar ese seguro, porque si no, lo que se iba a hacer es de que si el barco se estaba hundiendo y era necesario aligerar la carga de ese barco, si yo no pagaba ese costo extra, entonces había se echaba mi mercadería, tenían derecho a echarla al mar y se daba por perdida, yo la perdía y la otra persona ya no la recibía. Así es como se fue dando, por ejemplo, el antecedente del contrato de seguro, cuando se tenía que pagar un costo extra porque los que no pagaban los echaban en el mar y los que sí pagaban los resguardaban para que llegara hacia otro lugar, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo las generalidades y el antecedente histórico del derecho mercantil. Mucho se habla sobre lo que es una asociación y sobre lo que es una sociedad. Diferencia entre asociación y sociedad. Y también se los puse en la misma diapositiva para que yo sé que ustedes despacito van a ir ahorita terminando ya clases y todo, van a descargar sus diapositivas y van a ir a leer todo y van a analizar más despacio. Cuando hablamos de asociación, la asociación la encontramos regulada en nuestro Código Civil. La sociedad también la encontramos regulada en nuestro Código Civil. Es decir, que el contrato de sociedad no es en sí únicamente un contrato mercantil, sino que la sociedad también puede ser una sociedad civil. ¿Cuándo vamos a estar frente a una sociedad mercantil? Cuando la sociedad tenga uno de los nombres que aparecen en el Código de Comercio, es decir, las 6 que ya hablamos. Si se llama sociedad anónima, es sociedad mercantil. Si se llama sociedad en comandita simple, es sociedad mercantil. Si se llama sociedad de responsabilidad limitada, es sociedad mercantil. Pero si se llama, por ejemplo, sociedad de señoras costureras de Quetzaltenango, por ejemplo, una sociedad que se llama así. ¿Qué es esta sociedad civil y el mercantil? Es una sociedad civil, pero realiza actividades mercantiles, así de fácil. Eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Ahora, la asociación es otra cosa. La asociación no tiene nada que ver con sociedad. La asociación entonces crea un vínculo, perdonen ahí que se me fue un acento, entre los asociados y la asociación. Es decir, que la asociación, por ejemplo, de taxistas, dice que existe ese vínculo entre los asociados y los fines que se tienen en la asociación. En cambio, en la sociedad se crea un vínculo que afecta únicamente a los socios entre sí. Todos tienen el mismo fin. Ahora, en la asociación se crea con los fines de la asociación y con los asociados. Inciso B, asociación. Si una asociación obtiene lucro o ganancias, no se van a repartir entre los asociados esas ganancias, sino que sirve para aumentar el patrimonio propio de la asociación y para el cumplimiento de los fines que motivaron su fundación.
Una asociación de taxistas puede tener intención de lucro, claro que puede tener, pero las ganancias que vayan a obtener ellos no las pueden repartir dentro de sus asociados, sino que ellos deben comprar un lugar para tener una oficina, pueden mejorar sus instalaciones, pueden hacer el pago de una secretaria, comprar un computador, todo lo que sea para incrementar el patrimonio propio de la asociación. Y en caso, dice las leyes civiles, que si haya disolución de la asociación, lo que se hace es que todo lo que ya reunieron, todo lo que ya crearon con los fines y con las ganancias que obtuvo la asociación, lo van a donar y lo tienen que entregar a otra asociación que tenga un fin igual o parecido, dice la ley. En cambio, en la sociedad no. Cuando una sociedad lucra después de cumplir con sus obligaciones de remate de la ganancia, entonces estas son repartidas entre los socios y en forma de dividendos. ¿Qué significa eso? El que tiene 10 acciones se le paga porcentaje, el que tiene 50 acciones lógicamente va a pagar más, así como también si hay pérdida también va a perder más. Entonces, esta es una diferencia muy importante entre asociación y sociedad. ¿Dónde encontramos el fundamento? Asociación, artículo 15 del Código Civil, sociedad, artículo 1728 del Código Civil. La asociación, grupo de personas, sociedad, grupo de personas. La asociación tiene fin de lucro, puede tener, la sociedad siempre va a tener fin de lucro. La asociación, si en caso tiene fin de lucro al momento de disolverse, no pueden repartirse las ganancias, tienen que donarlo, entregarlo a una asociación igual o parecida. En la sociedad, si se disuelve más adelante la sociedad, ahí sí, después del pago de sus acreedores y las obligaciones sociales, sí pueden repartir todas sus ganancias en forma de dividendos con sus socios, ¿verdad? ¿Cuándo sabemos que hay una sociedad civil y cuándo hay una sociedad mercantil? Una sociedad mercantil es mercantil cuando tiene uno de los 6 nombres que aparecen en el Código de Comercio. Y es una sociedad civil cuando no tiene esos nombres, sino que tiene otro nombre. Sociedad de Obreros Huehuetecos, por ejemplo. Es una sociedad civil, ¿verdad? ¿Tiene intención de lucro? Claro que sí, pero es una sociedad civil, no mercantil, porque no tiene los nombres que están en el Código de Comercio. Muy bien. Yo creo que aquí vamos también sobre eso. Sociedad civil y sociedad mercantil. Miren, ya se los adelanté en la explicación. Sociedad civil puede ejercer y tener fines de lucro, según el 1728 del Código Civil. La sociedad mercantil también, cuando el sujeto que interviene tiene calidad de comerciante. Si la sociedad, en la sociedad civil, si la sociedad no adopta en su constitución ninguno de los tipos o formas que están en el Código de Comercio, entonces estamos frente a una sociedad civil. Ahora, si realiza actividades propias del comercio, artículos del Código de Comercio, están organizadas bajo una forma mercantil, según el artículo 2 y 10 del Código de Comercio, que aparecen los 6 nombres, y aparte también que las sociedades mercantiles se inscriben en el registro mercantil y no en otro lugar, ¿verdad? Ahí estamos con la diferencia entre una sociedad civil y en una sociedad mercantil. Y recuerde que nosotros vamos a hablar en este semestre sobre las sociedades mercantiles y no de las civiles. Concepto de sociedad mercantil. Concepto de sociedad mercantil. Es una agrupación de personas que mediante un contrato, oigan bien, vayan subrayando eso, que mediante un contrato se unen para la común realización de un fin lucrativo. Es un grupo de personas que dicen, bueno, unámonos y vamos a hacer ganancias. Eso es lo que requiere la sociedad mercantil. Aparte, crean un patrimonio específico. Yo doy 50,000, yo doy 100,000, yo doy 1,000,000, yo doy 5,000 y entonces van a crear un patrimonio específico y adoptan una de las formas establecidas en la ley. Y aquí le deberíamos agregar, adopta una de las formas establecidas en el Código de Comercio. Ahí estamos en relación a eso, ¿verdad? Estamos ahí frente entonces a una sociedad de tipo mercantil. Esa es una definición que la da el doctor Edmundo Vázquez Martínez. Artículo 1728 del Código Civil y el artículo 1 del Código de Comercio. La sociedad es un contrato por el que 2 o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y, ¿qué más dice?
dividirse las ganancias. Esto es lo que está regulado en el Código Civil y en el Código de Comercio. Y como nosotros no tenemos una definición de lo que es una sociedad en el Código de Comercio, y según el artículo 1 dice que cuando no hay aquí, nos vamos a ir a las leyes civiles, que es el Código Civil. Entonces, como no hay una definición en el Código de Comercio, en base al artículo 1, nos vamos al 1728 del Código Civil. Por eso están esos dos artículos ahí. Leamos nuevamente: la sociedad es un contrato por el que dice dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios. Es decir, que puede haber una sociedad para poner en común sus bienes, sus servicios, ¿verdad? Puede ser que haya, por eso es de que hay socios industriales, socios capitalistas, ¿verdad? Porque hay también sociedades en comandita simple, en comandita por acciones, porque cuando hay socios comanditados y comandatarios, hay unos que ponen su trabajo, hay unos que ponen su conocimiento y otros que ponen el capital, ¿verdad? Entonces deciden poner en común bienes o servicios. Una persona quiere poner una empresa, por ejemplo, de una fábrica de zapatos, ¿verdad? Y una persona hace los mejores zapatos especiales para niños, por ejemplo, para niños que necesiten zapatos especiales, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces esta persona es especialista en hacerlos, pero no tiene el capital. Y otra persona, si tiene el capital, pueden hacer una sociedad, ¿verdad? Uno pone al servicio sus bienes, porque el dinero es un bien, y recuerden que es un bien mueble, y la otra persona pone su servicio para ejercer una actividad económica y obligadamente, ¿para qué? Para dividirse las ganancias, en base al principio de la intención de lucro, ¿verdad? Esto es el concepto de la sociedad mercantil. Elementos del contrato de sociedad. ¿Cuáles vienen siendo los elementos de un contrato de sociedad? Primero, la capacidad, que la tenemos regulada en el artículo 8 y en el artículo 1254 del Código Civil. Y vamos a revisar también el artículo 20 y 22 del Código de Comercio. El artículo 20 y 22 habla del tutor y el guardador. El 20 y el 22 habla de la sociedad con menores o incapaces. Es decir, que debe haber una persona que va a ejercer la representación y va a velar por los intereses de las personas que no tengan la edad, el conocimiento, o que aún teniendo la edad no vayan a lograr nunca la madurez para administrar un bien que se les haya otorgado, ya sea por compraventa, por herencia, por donación, como haya sido. Número 2 del contrato de la sociedad mercantil: consentimiento. Cuando se habla de consentimiento, significa que haya un discernimiento, que haya intención, que haya libertad en relación a poder celebrar el contrato de sociedad. Recuerden ustedes que ahí hablamos de los vicios del consentimiento, cuando hay error en persona, cuando hay dolo, cuando hay simulación, cuando hay violencia. Tenemos que tener mucho cuidado en relación a eso. Es decir, que cuando nosotros estamos celebrando el contrato de sociedad, cuando vamos a suscribir los documentos necesarios para formalizar el contrato de sociedad, debo yo tener el consentimiento y recibir el consentimiento. Y ese consentimiento tiene elementos que son el discernimiento, la intención y la libertad. Discernimiento, que yo sepa qué es lo que estoy haciendo. La intención, que yo tenga el ánimo de poder pertenecer a esa sociedad mercantil. Y la libertad, que nadie me esté coaccionando, que nadie me esté obligando, que nadie me esté mintiendo para que yo cumpla y para que se sienta violado ese consentimiento. Y vamos a revisar, ustedes, mejor dicho, revisan el artículo 1257 del Código Civil y 68 del Código de Comercio. Que hay un objeto lícito. ¿Qué significa que hay objeto lícito? Ese objeto lícito tiene que ser lícito, posible y determinado. Esos son los elementos del objeto lícito. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo hacer una sociedad mercantil, por ejemplo, para vender cigarros de marihuana, porque eso no es lícito, ¿verdad? Eso es ilícito. Entonces, tampoco puedo hacer yo, por ejemplo, una sociedad mercantil para venta de viajes a la luna, porque eso es imposible. Entonces, yo no puedo, porque eso no quita el elemento de la posibilidad. Y debe ser determinado, es decir, que tengo que saber y se tiene que saber a qué se va a dedicar la sociedad mercantil en esa sociedad que se está formando. Esto lo encontramos en el artículo 1301, 1538 y 1730 de nuestro Código Civil.
Elemento personal. ¿Quién es el elemento personal? El socio. Puede ser un socio individual y socio colectivo, ya hablamos de eso. Tiene que haber un elemento ganancia. ¿Qué significa? Que no hay un contrato de sociedad cuando no queremos obtener ganancias. Y también el efecto societatis. ¿Qué significa ese efecto societatis? El efecto societatis más que todo es que yo vea a esa sociedad nueva que se está formando como una nueva persona, como algo que está surgiendo de la nada, que ya no voy a tener yo como comerciante, como persona individual que era antes, no voy a tener yo que imponer mi voluntad, sino que al contrario, tengo que fomentar ese efecto de asociación que se tiene que generar dentro del interior y la intención con buena fe, con una verdad sabida, tomando en cuenta los principios, las características del derecho mercantil. Tiene que haber un perfecto efecto de sociedad. Saben ustedes que las empresas multinacionales, las empresas famosas que han logrado una estabilidad muy grande en el mercado internacional, dentro de lo que es el comercio, nosotros nunca nos enteramos de los problemas que tienen, nunca nos enteramos si tienen demandas, si tienen esto y lo otro, muy raramente nos enteramos. ¿Por qué? Porque hay un efecto de sociedad, ellos se protegen, los socios si tienen problemas entre ellos, los solucionan ellos mismos, pero no dan a entender o no se da a conocer los problemas que existen alrededor. Ahí estamos hablando de ese efecto societal. ¿Cuáles son los caracteres del contrato de sociedad? Dentro de los caracteres del contrato de sociedad es que es un contrato consensual. Esto lo han visto ustedes dentro del derecho notarial, ¿verdad? ¿Cuándo es un contrato consensual? Cuando las personas dan su consentimiento para poder formar o participar dentro de ese contrato. Ahí es consensual. Es plurilateral, porque hay no solo una parte, sino varias partes. Por eso es plurilateral. Es principal. Cuando recuerden ustedes esas características, porque estas son generales de los contratos notariados. ¿Cuándo es principal? Cuando subsiste por sí mismo y no necesita de otro contrato para subsistir. Por ejemplo, una servidumbre no es un contrato principal porque muchas veces depende, o es una cláusula, incluso la colocamos dentro de otro contrato principal. Entonces, a diferencia, el contrato de sociedad siempre va a ser un contrato principal. Es oneroso porque tiene intención de lucro, es absoluto porque no está sujeto a ninguna condición. Es de tracto sucesivo. ¿Por qué se habla que es de tracto sucesivo? Porque sus efectos se prolongan en el tiempo, porque se da en prestaciones periódicas de tiempo. Hablemos cuando algo tracto sucesivo, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, es de tracto sucesivo porque se da un mes, otro mes, otro mes, otro mes y se está cumpliendo con las prestaciones mes a mes. Así pasa con el contrato de sociedad. Es un contrato de tracto sucesivo porque poco a poco se van prolongando las obligaciones, los efectos, sus características y todo eso con el tiempo. Es solemne porque obligadamente tiene que celebrarse en escritura pública según el artículo 1730 del Código Civil, 46 del Código de Notariado y 16 del Código de Comercio. Y como ya tienen ahí cerquita el Código de Comercio, le vamos a leer. Solemnidad de la sociedad. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones. Es decir, que no solo la constitución de la sociedad, sino todas las modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento, reducción de capital, cambio de razón o denominación, fusión, disolución y cualesquiera otras reformas o ampliaciones se harán constar en escritura pública. La separación o ingreso de los socios de las sociedades no accionadas también se formalizará en escritura pública. Eso entonces lo tenemos en el artículo 16 de nuestro Código de Comercio. Ahí vamos muy bien en relación a eso. ¿Cuáles son los elementos personales de las sociedades mercantiles? Aquí ya no hablamos de los sujetos del derecho mercantil, que eran comerciantes individuales, comerciantes sociales. Ahora vamos a hablar de los elementos personales de las sociedades mercantiles, es decir, ¿qué personas integran una sociedad mercantil? Dice acá, lo constituye el elemento personal y a ese elemento personal se le llama socio. Y ese socio, oiga bien, puede ser un socio individual o puede ser social. Y aquí me detengo a explicar. Se va a formar una nueva sociedad, pero hay dos personas que quieren ser socios. Ellos son como personas individuales, pero también hay una sociedad que está formada por 10 personas que quieren ser socios.
Entonces tenemos comerciantes individuales y un comerciante social. Entonces, esos son los elementos de las sociedades mercantiles. Y como ese comerciante social ya tiene su inscripción y todo, entonces va a actuar a través de su representación jurídica para ser nuevamente socio, digamos. Ahora la sociedad se constituye en socio de otra sociedad mercantil. Calidad de los socios. ¿Cómo pueden ser los socios? Hay un socio industrial. El socio industrial siempre va a ser el que aporta trabajo. Y el socio capitalista siempre va a ser el que aporta capital o el que aporta dinero. Socio industrial aporta trabajo. Socio capitalista es el que aporta capital. Los derechos del socio. ¿Cómo se clasifican los derechos del socio? Miren, yo les voy a dar ahorita todas las generalidades de las sociedades para después entender cada una de las sociedades mercantiles. ¿Cuáles son los derechos del socio? Primero, pueden haber derechos pecuniarios, derechos de gobierno y derechos de orden judicial. Los derechos pecuniarios son los beneficios económicos que va a recibir el socio y la facultad de disponer de la cuota en el capital social. ¿Qué significa eso? Las ganancias. Esos son los beneficios económicos. Los derechos del socio pecuniarios tienen que ver con recibir sus ganancias. Otro derecho del socio es de gobierno. Derecho del socio para elegir y ser electo y deliberar en las asambleas o juntas de socio y también tener derecho de petición. Si yo no soy socio de una sociedad mercantil, yo no tengo nada que hacer ahí, yo no puedo votar, yo no puedo opinar. Si mucho alguien me va a dejar entrar a una asamblea o una junta de socios, no puedo hacer nada. Pero si al contrario, yo tengo la calidad de socio, tengo derecho a elegir, puedo ser electo, puedo hacer peticiones, puedo participar en las juntas, tengo derecho de petición, también tengo derecho a voto, dice la ley que tengo derecho a voto de acuerdo a cuántas acciones yo tengo. Es decir, que si yo tengo 10 acciones, puedo tener 10 votos. Y si alguien tiene 50 acciones, entonces esa persona tiene 50 votos. De ahí que prácticamente los socios mayoritarios o los que tienen más acciones son los que toman la mayoría de decisiones dentro de una sociedad mercantil. Los derechos de orden judicial tiene que ver con la facultad que tiene el socio como para fiscalizar el funcionamiento de una sociedad. Esos son los derechos de orden judicial. Tiene derecho, miren, hay unas sociedades mercantiles que van a ver ustedes que tienen que nombrar a un gerente y tienen que nombrar a un administrador que no sea socio, es decir, fuera de la sociedad mercantil, o un auditor, por ejemplo. Entonces, no significa que, como ya se nombró a un gerente, a un administrador, a un auditor, ellos tienen que ver, no. Yo como socio, aunque no sea yo el gerente, no sea el administrador, tengo también el derecho de fiscalizar el movimiento, el funcionamiento, los activos, los pasivos, los créditos y las responsabilidades o las obligaciones mercantiles dentro del funcionamiento de la sociedad a la cual yo pertenezco. Ahí estamos hablando entonces de elementos personales de las sociedades mercantiles. ¿Qué clases de sociedades mercantiles existen según la importancia del socio? Con esto creo que voy a ir finalizando para dejar unos 15 minutos para responder y para explicar otras cosas. Clases de sociedades mercantiles según la importancia del socio. Las sociedades pueden ser de tipo personalista y de tipo capitalista, según la importancia del socio. Aquí vamos a ver esta clasificación y les aclaro, esta es una clasificación de las sociedades según la importancia que tiene el socio. En las sociedades personalistas, lo que importa es el socio, el buen nombre del socio. En las sociedades capitalistas, lo que importa es el aporte del socio. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en Guatemala hay unos apellidos famosos y hablemos de un apellido Gutiérrez. Esa es una sociedad de tipo personalista. ¿Por qué? Porque interesa el buen nombre del socio, que tenga una estabilidad, que tenga una credibilidad a nivel del mercado internacional y nacional. Y en cambio, en las sociedades capitalistas hay empresas que no conocemos nada de los apellidos de los socios, sino solo sabemos los nombres. Dentro de las sociedades capitalistas tenemos las sociedades colectivas, es decir, la sociedad colectiva, la sociedad comanditarias, es decir, la comandita simple y la comandita por acciones. Esas tres sociedades son sociedades de tipo personalistas.
Lo importante entonces en este tipo de sociedades es la figura del socio, con independencia de su aportación económica a la sociedad. ¿Qué significa? Que también tienen capital para aportar, pero lo que importa es el socio. Cuando dice alguien, bueno, vamos a asociarnos, vamos a hacer una, ¿y quiénes van a ser los socios? Tales y tales y tales. Ah, a esta persona sí lo conozco. Ese, lo que importa ahí es el buen nombre del socio, es el récord que ha tenido a lo largo de su carrera como comerciante individual o social, ¿verdad? Entonces, la condición de socio es intransferible, no la puedo pasar de una a otra. Es decir, yo soy un socio reconocido, pero vean a esta persona como que él fuera. No, es intransferible. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales frente a terceros es una sociedad personal e ilimitada. En estas sociedades personalistas, la responsabilidad de las deudas que adquiera la sociedad mercantil frente a terceros es una responsabilidad personal e ilimitada. ¿Qué significa eso? Personal es que si no alcanza, por ejemplo, una empresa se va a disolver, una sociedad se va a disolver, si no alcanza el capital de la sociedad, se van con mi patrimonio personal, ¿verdad? Porque lo que importa es el buen nombre de eso. Entonces el socio tenía que responder. Ilimitada, él va también con lo mismo. Ilimitada es que no solo se queda con el capital para pagar las deudas, el capital de la sociedad, sino también con el capital de los socios. Es decir, que se vendió la empresa, se vendieron las instalaciones de la empresa, los autos de la empresa, el mobiliario de la empresa y todavía se debe, vamos con las casas de los socios, los autos de los socios, las cuentas bancarias de los socios, esas son sociedades personalistas. Colectiva, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. Y las sociedades capitalistas son sociedades comanditarias por acciones, las sociedades de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Estas son las sociedades que son de tipo capitalista. Cuenta la aportación económica, o sea, el capital, realizada con independencia de la identidad de la persona del socio que realiza la misma, es decir, es independiente, como sea la persona del capital, ¿verdad? Sus características más significativas son que la condición de socio es transmisible. ¿Qué significa eso? Que yo voy a vender mis acciones a otra persona y sí puede ser catalogada a esa persona como el nuevo socio. Es condición de socio transferible o transmisible. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales frente a terceros está limitada a la aportación económica que se realizó. Si yo soy socio de una sociedad capitalista, aporté 200,000 quetzales, se va la sociedad, se tiene que ir a la quiebra, se hace el pago de todo, se fueron mis 200,000 quetzales, pero yo no voy a responder con mi casa, ni con mi vehículo, ni con mis cuentas bancarias, no, porque es una sociedad de responsabilidad limitada y no ilimitada, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a avanzar en relación a otra cosa. Quiero ver, bueno, vamos a ver, quiero analizar con ustedes esto. Yo me quedo acá con ustedes en las clases de sociedades mercantiles por este momento, pero si no tenemos dudas y preguntas, voy a seguir avanzando. Pero quiero pasar, por favor, a esta diapositiva que les voy a mostrar ahora, por favor. Aquí estamos. Quiero que tomen nota o que le tomen captura a esto. Vamos a tener una lectura obligatoria cada semana, por favor. Esa lectura obligatoria mínima de la semana 1 era del artículo 1 al artículo 58 del Código de Comercio y del artículo 203 al 212 del Código de Comercio. Vamos a leer también los fundamentos constitucionales del derecho mercantil, que estaba en una diapositiva el día de hoy, y vamos a leer también para la semana 1 la ley de mercado de valores y mercancías y la ley de almacenes generales de depósito. Eso es para la semana 1. Para la semana 2, de una vez se los adelanto, tendría que ser la lectura obligatoria mínima de la semana 2 es el artículo 59 al 202 del Código de Comercio, para que continuar con la lectura del código, del artículo 1040 al 1055 del Código de Comercio y otras dos leyes, que es la ley de bancos y grupos financieros y la ley de la actividad aseguradora. Miren, quiero ser muy sincera con ustedes en este aspecto. Quizás ustedes, si no hacen la lectura obligatoria, van a ir avanzando y en clases yo trato de hacer lo más claro posible y les voy a pasar mis diapositivas y todo. Pero necesito que ustedes también tomen responsabilidad para formación
muy personal de este curso de Derecho Mercantil. Si ustedes llevan al día sus lecturas que yo les voy dando, al final del semestre yo ya les por a mí haber leído esas 26 leyes y haber leído todo su código de comercio, ¿sí? Es decir, que en todo el semestre van a haber terminado todas sus leyes y todo el código de comercio. Si usted cumple con las lecturas obligatorias de cada semana. Ve ahí que dice lectura, no estudio. ¿Qué significa eso? Que usted va a ir a agarrar unos resaltadores, se va a ir leyendo en su trabajo, en el automóvil, o donde usted vaya y no tenga usted responsabilidad, no, si va manejando, no, ¿verdad? Pero si usted tiene unos 10 minutos, ahí va a ir avanzando sus lecturas, y va a ir avanzando, use separadores y vaya avanzando. Eso le va a ayudar a fortalecer su lectura, su comprensión de las clases y eso nos va a ayudar bastante a facilitar lo que estamos trabajando semana con semana. Aparte, estas leyes que tal vez nunca las había leído, las va a conocer, las va a estudiar, las va a entender y va a poder dar una mejor asesoría en relación a cuando usted ejerza ya su carrera profesional. Quiero compartir con ustedes una técnica que a mí me ha funcionado mucho para los códigos y para los libros. Por ejemplo, use un tipo de resaltador para lo que son las características. ¿Qué es una característica? Es lo que diferencia una institución de otra. Los elementos, las condiciones que existen para una institución, los requisitos, utilice otro color. ¿Qué es un requisito? Son las formalidades que se deben llenar, la naturaleza jurídica, a qué rama del derecho pertenece, los plazos, todos subrayelos con otro color, los principios, que son lineamientos o directrices para crear o interpretar normas jurídicas, subrayelos de otro color, los sujetos, subrayelo de otro color, las excepciones, por ejemplo, hoy conocimos unas excepciones en el artículo 11, en el artículo 7, el Código de Comercio, las definiciones, conocimos unas definiciones hoy en el Código Civil, entonces vaya subrayándolas de determinado color. Si usted no se le va a quedar, creo que yo tenía una hojita, pero no sé si la tengo todavía para mí. Quizás al inicio a usted no se le va a quedar, ¿verdad? Le va a ser muy difícil a usted entender y diferenciar una cosa de otra, pero usted puede hacer unas hojitas. Bueno, yo ya no tengo esa hojita por acá pegada, pero se las muestro la otra semana. Yo tenía anteriormente una hojita y en esa hojita yo escribí características, elementos, qué es y qué es, y una vez características amarillo, elementos, son las condiciones que sirven para que exista una institución color anaranjado, requisitos tal, de tal forma que todos mis códigos están subrayados de distinto color y ya se me quedó a mí igual. Son, por ejemplo, todos mis plazos, todas mis definiciones están de determinado color, mis características de otro color, cuando es una diferencia, es una excepción seguramente porque la tengo de este color. Entonces yo tengo una técnica de subrayado y si ustedes aprenden técnicas de subrayado, les va a ser muy fácil entender y estudiar sus códigos. Así que yo les animo a que ustedes hagan eso y que cumplan, por favor, con estas lecturas. Obligatoriamente cumpla con estas lecturas. Ahora les regreso esto para que ustedes se lo están anotando ahora fácil con el celular o con un pantallazo, ¿verdad? Bueno, me quedo con ustedes en las preguntas. Defina qué es el derecho mercantil, a qué se refiere en la característica de sencillez del derecho mercantil. Estas preguntas, si ustedes toman la conferencia de hoy, usted hace un mismo examen al finalizar cada conferencia y debe tener la capacidad de responder estas mínimas 10 preguntas, que no son las del examen. De una vez les digo, no son las del examen y creo que ninguna, son otras. Pero si usted está en conferencia y mira su video, va a ganar bien sus exámenes, pero también necesita usted estudiar y reforzar y entender y tener más argumentos. Ahora, si no está en clases, ahí sería un poco discutible cómo le va a ir en este semestre, ¿verdad? Pero yo creo que usted está muy responsable en esto. Responda a estas preguntas. ¿A qué se refiere la característica de sencillez del derecho mercantil? ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales del derecho mercantil? Al menos 5. ¿Por qué se dice que el derecho mercantil tiende a adaptarse? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para el aumento de capital de una sociedad mercantil? ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad de tipo personalista y las sociedades de tipo capitalista? ¿Cuáles son los órganos de toda sociedad mercantil? Esta no la hemos visto porque ya no terminamos hoy. ¿Qué diferencia existe entre una razón y denominación? Tampoco esa es para la otra semana. ¿Qué es un capital social? Los vemos la otra semana. ¿Cuáles son los principales derechos de un socio dentro de una sociedad mercantil? Eso sí los vimos hoy. Muy bien. Entonces, dejo con ustedes
Dejo de compartir un poquito mi pantalla y quiero ir a ver si alguien ha escrito alguna duda, alguna pregunta que tenga para poderme dirigir a ustedes. Solicitando presentación, claro que sí, compañero Víctor, yo se la envío. Vamos a ver. Podría apoyar solicitando a los compañeros el link para unirse al grupo de la fase. Creo que los compañeros que cerraron el año pasado lo conformaron. Quiero ver, Minor, me dice, buenas tardes, ya podría apoyar solicitando a los compañeros el link para unirse al grupo de la fase privada. ¿Qué link será? No sé si es un grupo de Telegram que tenían. Podría ser ese. Si es ese, yo no estoy agregada porque ellos se agregan solo los estudiantes, pero si alguien de ustedes conoce a otro compañero que haya cerrado, entonces ustedes lo pueden hacerlo y pueden pasárselo o me lo envían y ya se los comparto. Tengo una duda. Ustedes, ¿cómo se establece la escritura? Buenas tardes. Tengo una duda. En donde existan socios capitalistas y socios industriales, ¿cómo se establece la escritura? De una vez se detalla. Ahí vamos a tener una clase específica para trabajar una escritura de una sociedad mercantil y vamos a ver entonces cómo se hace el detalle ahí, ¿verdad? Entonces tiene que haber una descripción, qué es lo que va a aportar cada uno, porque ahí no es que no haya un aporte del socio industrial, no, hay aporte porque él va a aportar sus conocimientos, trabajo, se va a determinar de una vez qué es lo que va a hacer, en cuánto tiempo, qué es lo que va a lograr, cuánto va a producir. Entonces, todo eso tiene que quedar dentro de la escritura, compañera Diana. Diapositivas, compañero de León, compañero Tobar. ¿Pudiera enviar las diapositivas? Gracias, compañero José Carlos. Un gusto trabajar con usted y me alegra mucho leer su mensaje. ¿Me podría enviar las diapositivas? Soy muy agradecida. Gracias, compañera Débora. Claro que sí, yo en un ratito solo termino de leer, si hay otra pregunta, yo les envío de una vez las presentaciones. Bueno. ¿Cómo se puede cobrar por la constitución de una empresa y la constitución de una sociedad? Eso va a depender, ¿verdad? Va a depender del monto al cuánto llegue, si pasa de 300,000, si no pasa de 300,000. Ahí en el registro mercantil se habla sobre más uno, menos uno. Hay unos que están libres de impuestos. En Guatemala, pues la verdad es de que para una ampliación y para una constitución se gasta lo mismo. Por eso hay que formar, miren, cuando vayamos viendo el capital van a ver ustedes que hay un capital suscrito, capital pagado y capital mínimo. Entonces hay que constituir la sociedad lo más que se pueda con el capital que más se puede para no poder hacer una ampliación, ¿verdad? Ahora, la empresa individual, eso es más fácil, ¿verdad? Y eso tenemos que ver todo, requisitos más que todo en lo de la SAC. Compañero Jonathan me dice de las diapositivas también, Jorge Leonardo, diapositivas. Compañero Carliño, diapositivas, compañera Mirna, diapositivas, compañero Orlando, diapositivas, compañeros, está la presentación de diapositivas, muy bien, la mayoría me escribe para presentación de diapositivas. Clase de hoy, compañera Roxana también, diapositivas, compañera Sandra también diapositivas, compañero Estefano, Josué, diapositivas, Víctor, diapositivas, presentación de la clase, diapositivas, muy bien. Ahí estamos en relación a las diapositivas. Compañero Franny, quiero ver qué me dicen. Muchas gracias. Claro que sí, compañera María Eugenia Sánchez. Yo le envío diapositivas ya en un ratito. Diapositivas, compañero Leonel, también. Saludarle, compañero Franny. Agradecerle que me haya puesto la clase, le agradezco de antemano. Muy bien. Diapositivas. Diapositivas, compañero Franky también. Compañero Eliseo. Vamos a ver, dice, con relación a las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito en sí es un contrato mercantil, ¿verdad? Es un contrato mercantil que lamentablemente en el Código de Comercio tenemos escasamente un artículo que habla sobre las tarjetas de crédito como contrato mercantil. Cuando veamos las clases de los contratos mercantiles vamos a analizarla. Lamentablemente tenemos una ley de tarjetas de crédito, pero actualmente está en suspenso porque
pues hay personas que están interesadas en que no existe una legislación en relación a las tarjetas de crédito. La verdad es de que hay una exageración de cobros, de capitalización de intereses, se deben 3,000 quetzales y ya a los meses ya van 50,000 quetzales, ¿verdad? Y recuerden ustedes que y vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta ustedes cuando hablemos de las obligaciones mercantiles que las obligaciones civiles no permiten la capitalización de intereses, las civiles, pero las mercantiles sí, y eso es lo que pasa con las tarjetas de crédito. Entonces las tarjetas de crédito no tienen nada que ver con sociedades mercantiles, sí las administra una sociedad mercantil especial, que es una sociedad bancaria, una sociedad financiera bancaria también, pero no son sujetos mercantiles, sino que son, ahí estamos hablando ya sobre lo que son contratos mercantiles. Ahí vamos a ver que las tarjetas son contratos mercantiles y vamos a analizar muy bien también en relación a eso. Diapositivas, compañera Roxana, todos vamos con diapositivas. Muy bien, compañeros. Entonces, miren, yo les suplico a ustedes, yo voy a ahorita dedicarme unos minutos para enviarles a todos los que me pidieron las diapositivas del día de hoy. Y ustedes me van a hacer el favor de los compañeros que no me lograron escribir o los compañeros que están ahí cerca de ustedes, no seamos envidiosos, ¿sí? Y ustedes pasen también sus diapositivas con otros. Y también me gustaría que, bueno, yo no sé si ustedes tienen un grupo o algo, y también ustedes, pues que se compartan y también, o alguien que me escriba, o alguien de ustedes, de repente tengo uno de mis exalumnos por ahí que están estudiando la fase y tienen mi número de teléfono, alguien de ustedes, compañeros, entonces me escribe y entonces yo ya les paso las diapositivas por WhatsApp y él que se los mande a todos los demás por el grupo que tenga. O si tienen, los agregan a ese grupo de Telegram, pues también me pueden decir y con un compañero que las tenga, él se las reenvía después a ese grupo, ¿verdad? Eso es lo más importante, que ustedes las tengan, eso es lo más importante, ¿sí? Bueno, entonces, y también voy a hacer lo posible de mandarles, por ejemplo, hoy no les prometo, hoy les envío solo la semana 1, pero la otra semana podría ser que les envíe una vez las diapositivas de la semana 1, 2, 3, 4 y 5, que serían las de las primeras 5 semanas, para que ustedes las tengan, pero no para guardarlas, sino para leerlas y para tenerlas impresas, incluso ya en clase para que hay unas diapositivas. Ideal sería que usted, bueno, yo soy muy de anotar todo, ¿verdad? No sé ustedes, pero que las puedan imprimir, si ya las tienen por adelantado, por ejemplo, la semana 2, 3, 4, 5, que las impriman y que ya las tengan ahí para estar anotando todo lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Compañeros, para mí es un gusto trabajar con ustedes. El derecho mercantil es muy bonito y, y estoy queriendo compartir con ustedes lo poquito que yo sé de derecho mercantil. Me gusta el derecho mercantil y espero llenar las expectativas que ustedes tienen, al menos al mínimo, ¿verdad? Que si no soy una excelente docente para ustedes que puede llenar las expectativas mínimas para que ustedes puedan entender clase a clase, ¿verdad? Entonces les agradezco por la atención en esta tarde y nos vemos la próxima semana, compañeros. Que tengan un feliz domingo.